El candidato a la elección primaria de la oposición, Enrique Capriles, afirmó este lunes que a 49 días del evento comicial del próximo 22 de octubre aún no se ha definido un mecanismo para la sucesión de un candidato en caso de que sea electo alguno de los inhabilitados en este proceso. Nosotros vamos a una primaria para que el pueblo venezolano elija una candidatura. Lo que yo sí le digo al pueblo venezolano, que tenga la absoluta seguridad que en el caso nuestro, ganando la primaria, llueva, truene o relampaguee, los venezolanos el próximo año van a tener una opción para ir a las elecciones. Nosotros no nos vamos a ir ni por un atajo, ni nos vamos a ir a la abstención. Nosotros creemos que el flanco más débil que tiene este gobierno es el voto, y creo que el voto masivo pone a Maduro muy cuesta arriba, pero sumamente cuesta arriba. Capriles se refirió además al nombramiento de Elvis Amoroso como nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral y la ausencia de un Contralor General en Venezuela. Nunca ha habido Contralor. Siempre ha habido una ficha que pone Maduro, porque aquí la Contraloría, búscame un jerarca de este gobierno. Bueno, ni Tarek, ya inhabilitaron a Tarek el Alzheimer, o lo han inhabilitado, ¿verdad? Ya inhabilitaron a los funcionarios que están siendo investigados por la trama de corrupción que el propio gobierno reventó, puso en la opinión pública y silenció. Ninguno. Entonces, en Venezuela no hay contralor desde hace mucho tiempo. Lo que hay es una ficha que cumple las instrucciones de Maduro. En este sentido, más temprano, el precandidato a la elección presidencial y presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio Eckarri, informó que llevará a distintas instituciones del Estado y la sociedad civil la propuesta de escoger a un nuevo contralor por la vía de la consulta popular y constituir un bloque nacional a favor de la transparencia y contra la corrupción. Y el Contralor General no puede seguir siendo un cargo de designación partidista. Permita que sea el pueblo venezolano el que escoja al próximo Contralor General de la República. Porque aquí no vamos a creer en ninguno de los dos bandos. Vamos a seguir escogiendo nada más y nada menos que es al que controla las cuentas del país por un reparto partidista. Por último, tanto Capriles como Eckarri fueron enfáticos al señalar que el nombramiento de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral no afectará la participación masiva de los electores en 2024. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Este 4 de septiembre es el Día del Empleado Público. Trabajadores activos y jubilados del sector de la educación universitaria se manifestaron a las afueras de la Asamblea Nacional para denunciar que devengan un aproximado de $4 estadounidenses mensualmente y requieren un aumento salarial. ¿Cómo es posible, chicos, que los diputados estén de vacaciones? Los diputados de la Asamblea Nacional están de vacaciones. O sea que ellos tienen vacaciones y vacaciones bien pagadas en el Día Nacional del Empleado Público. Resulta que es un día de indignación nacional, es un día donde no hay pensión, no hay salario, donde la bonificación del salario y la pensión es lo peor que nos ha sucedido en la historia laboral venezolana. El gobierno ahora está jubilando de manera de facto a las personas que tienen 50 años. Los jubilan y la liquidación no se las entregan. Y ahora están tomando la figura de HP. Usted sabe que un HP son honorarios profesionales. Entonces piensan meter en el gobierno la mayoría de las personas con puro HP. O sea que distorsionaron el empleo público. Acabaron con la convención colectiva. Acabaron con el salario. Acabaron con la pensión y quieren seguir gobernando. ¿Qué celebramos hoy? El Día del Empleo Público. Sí, vamos a celebrar que no tenemos seguro HCM, vamos a celebrar que no tenemos seguro funerario, vamos a celebrar que tenemos un salario el más bajo de todo el globo terráqueo, somos nosotros. Eso es lo que tenemos que celebrar. Hay 6 millones de pensionados que no sobreviven con esa pensión. La pensión que tienen no le alcanza para comprar un blister de pastillas para la atención. Porque si las compran en la farmacia del gobierno, esas pastillas no sirven para nada. Cuando la van a comprar, donde sí hay que comprar a que le funciona la pastilla, te cuesta $8 o $9 un blister de pastillas.
Además, exigieron la liberación de los 6 sindicalistas que fueron condenados a su juicio injustamente por 16 años. Los empleados públicos pidieron a la administración de Nicolás Maduro pague las deudas al sector público y cumplan con los beneficios establecidos en la contratación colectiva. Este lunes 4 de septiembre finalizó el cuarto ciclo de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla del ELN, el cual se llevó a cabo en Caracas. Uno de los avances fue la creación de las zonas humanitarias, en las cuales no solo habrá intervención para asuntos relacionados con los derechos humanos, sino también de intervención social. Las zonas humanitarias que se acordaron al cierre del cuarto ciclo de diálogos se ubicarán en 3 zonas consideradas críticas: el Bajo Calima y el Medio San Juan en el departamento del Chocó, el sur del departamento de Bolívar y el Bajo Cauca en Antioquia. En estas regiones se adelantarán acciones de dinámicas humanitarias que brinden garantías para el cumplimiento del cese al fuego bilateral y la participación de las comunidades en los proyectos de desarrollo social. Este proceso de maqueta viva de dialogar con los actuales candidatos y con los dignatarios locales que resulten escogidos el próximo 29 de octubre en Colombia. Esto ya marca una obligación imperante de respetar irrestrictamente el proceso electoral en curso, de tal manera que se realice en democracia y en libertad, que puedan ser escogidos las y los mejores entre muchos buenos, no el mejor no el menos malo. También continúa la fase de diseño de la participación de la sociedad civil con la creación de 5 comisiones que preparan 25 jornadas locales y regionales de consulta. Que los trabajos del Comité Nacional de Participación, integrado por cerca de 100 personas de todos los sectores y regiones de Colombia, ha avanzado en el diseño metodológico para que toda la sociedad colombiana participe y se cumpla el lema de que nadie se quede afuera. Entonces, eso también ha sido registrado con gusto por este ciclo. La realización de la siguiente plenaria del Comité Nacional de Participación, donde estará la sociedad civil, será los días 9 y 10 de septiembre en Bogotá. El quinto ciclo de conversaciones será en México y arrancará en el mes de noviembre. El cierre de este cuarto ciclo de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla se vio empañado por los cruentos enfrentamientos que sostienen disidencias de las FARC y el ELN en el departamento fronterizo de Arauca. De acuerdo a información extraoficial, la cifra de muertos, principalmente de combatientes del ELN, sería de entre 12 y 17 en los municipios de Puerto Rondón y Tame. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Eduardo Torres, abogado defensor de la Coalición Sindical Nacional, detalló que tras la detención del estudiante de la Universidad Central de Venezuela, John Álvarez, se pretende inculpar a los dirigentes Carlos Salazar y Carlos Julio Rojas de presuntos actos terroristas. Según el tribunal, tenía orden de aprehensión desde julio de 2022 por los delitos de conspiración y asociación en la misma causa de los 6 dirigentes sindicales que fueron sentenciados a 16 años. Lo obligaron a grabar unos videos donde dice Carlos Salazar tiene planes para volar algo, explotar algo en la Vallecoche. Le preguntaron por José Patines, lo obligaron a grabar. Carlos Julio Rojas tiene organizado a los vecinos para crear conflicto en el centro de Caracas. Un funcionario que estaba detrás de él le decía: si te mueves, se me dispara el fusil. En este sentido, el dirigente sindical Carlos Salazar pidió al Estado venezolano respetar la lucha sindical en el país. ¿Cómo es posible que hayan torturado a ese muchacho y le hayan tratado de inducir de que habían dirigentes sindicales en actos terroristas? Se molestaron porque le denunciamos las 20 camionetas que le vimos allí a Pepa de Ojo, a Penitas, en la Plaza Bolívar. Y por eso están reaccionando de esta manera. Pero el plan va mucho más allá. No podemos descansar, no podemos dejarnos amedrentar, no podemos que el sentimiento se nos salga por los inventos que se le ocurra a Maduro y a los policías.
Por su parte, el activista social Carlos Julio Rojas indicó que su único delito es denunciar las fallas en los servicios públicos que afectan a los vecinos de la parroquia La Candelaria en Caracas. Ser periodista, ser luchador social, ser dirigente sindical, te convierte en terrorista. Yo quiero decirle directamente a Tarek William Saab, donde nosotros hemos llevado denuncias por el tema del acoso, que en mi caso han tenido los colectivos armados por las distintas denuncias que hemos hecho por violaciones a la propiedad privada. Lo único que yo he hecho en el centro de Caracas no es generar el caos, es protestar por el agua que le falta a los vecinos de Caracas, es protestar por los apagones que llegaron a la ciudad de Caracas. Por eso yo le digo a Remigio Ceballos como ministro de Interior y Justicia, a Tarek William Saab como fiscal general de la República, que ellos son responsables de la integridad física mía y de cualquier dirigente vecinal, dirigente sindical o dirigente gremial. Dirigentes pidieron al Estado venezolano el respeto a las medidas de protección otorgadas a la coalición sindical por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha del 25 de enero de 2023 y elevarán su causa a organismos internacionales. En agosto, la tasa de inflación mensual se situó en 13,6%, siendo el mayor aumento de precios en lo que va de año. Así lo indicó el Observatorio Venezolano de Finanzas en su último informe. Según este reporte, Venezuela tiene una tasa de inflación interanual de 422% y una acumulada de 144,6%, lo que consideran como un proceso de aceleración muy pronunciado del alza de los precios. El incremento de precios en servicios de comunicación fue del 26,7%, restaurantes y hoteles 12,3%, bebidas alcohólicas y tabaco 11,1%, rubro, servicios y equipamiento del hogar 10,1%, esparcimiento y alquiler de vivienda 10%, transporte 9,9%, vestido y calzado 9,8%, bienes y servicios diversos 9,7%, un 9,4% en educación, un 9,2% en salud, alimentos y bebidas no alcohólicas 8,0%. La organización explicó que la inflación ocurrió en un contexto en el cual la tasa de cambio del bolívar respecto al dólar aumentó 8,3% en el mercado paralelo, mientras que la tasa de cambio del dólar oficial subió a 10,5%. Durante el primer semestre del año, el Servicio Jesuita a Refugiados registró la llegada de más de 124,000 migrantes en la frontera sur de México y en los últimos 2 meses observaron un incremento del flujo migratorio. Sí, creería que por lo menos llevamos 2 meses con este número alto y con esta observación incluso podemos identificar en la misma ciudad que hay mucha situación de calle, personas que sí se están quedando en hoteles, que sí están rentando o están intentando llegar a un albergue, pero es que todo está a máxima capacidad y todo es todo, inclusive espacios públicos, y es en donde empezamos a identificar estas otras personas que no tienen en dónde quedarse, que las necesidades siguen siendo las mismas. La situación en la frontera sur refleja los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dependiente de la Secretaría de Gobernación, que recibió casi 75,000 solicitudes de asilo en el primer semestre del año y espera cerrar 2023 con una cifra inédita de 150,000 peticiones. Familiares y defensa del estudiante John Álvarez se denunciaron ante la Defensoría del Pueblo las presuntas torturas que ha sufrido el joven desde que lo detuvieron el pasado 30 de agosto. Que la Comisión Nacional contra la Tortura cumpla con el deber de exigir al Ministerio Público que investigue la denuncia de tortura que el estudiante John formuló en la audiencia de presentación. Que solicite además copia del expediente y que se haga parte, porque también lo establece la ley, la Defensoría y la Comisión contra la Tortura, porque no se corresponde la acusación del acta policial de que lo detienen pegando pancartas y cartelones, que tampoco es un delito, pero no fue así que lo detuvieron en su moto, en Caracas. La moto desapareció, como desaparecieron sus pertenencias. Que se investigue la cadena de mando. Hay que determinar si esto fue un hecho aislado o esto fue una orden de los superiores jerárquicos de la PNB. Sí, lo habían torturado con golpes muy inteligentes y le habían colocado electricidad. Mi hijo hace unos años tuvo
una torsión testicular y perdió un testículo. Luego tuvo otra operación, y pues quiero pedir encarecidamente que el defensor haga todo lo que esté en sus manos. Le pido a todas las madres de Venezuela y del mundo que me den todo su respaldo, porque hoy es mi hijo, John Kelvin Daniel Álvarez, estudiante, y mañana puede ser cualquier hijo de alguna de ustedes. Peña aseguró que su hijo es estudiante universitario, quien actualmente cursa 2 carreras. Además, explicó que no está vinculado a ningún partido político, ni ha cometido los delitos que se le acusan y no está asociado a los líderes sindicales que fueron condenados a 16 años de prisión. Delcy Rodríguez se reunió en China con la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo del Grupo de Economías Emergentes BRICS, Dilma Rousseff, para explorar opciones de cooperación económica. Así lo informó la Cancillería a través de la plataforma X. La institución financiera pertenece al grupo conformado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, foro al que la administración de Nicolás Maduro solicitó adherirse en el mes de agosto. Migración Colombia ofreció un balance sobre la primera jornada de 5 que realizarán antes que finalice este 2023, denominada Tu PPT en un día, que se desarrolló en Bogotá. Señalaron que asistieron 25.000 migrantes venezolanos y de ellos 16.000 retiraron su permiso de protección temporal PPT. Tenemos un cumplimiento de la meta de entregas de PPT de más de 15.918 permisos entregados a lo largo de estos 5 días aquí en el Palacio de los Deportes. Superamos nuestra meta de entregas de PPT en un día, es decir, los documentos que se han impreso también en el marco de esta jornada, haciendo todo el proceso de validación, registros biométricos e impresión de documento en el mismo día aquí en el Palacio de los Deportes, con nuestras impresoras de altísima calidad, cumpliendo todos los estándares internacionales en seguridad de nuestros documentos PPT aquí en el Palacio de los Deportes. Más de 5.000 documentos se imprimieron en este local. También destacan entre las cifras 5.010 personas que hicieron enrolamiento biométrico y otras 152 que realizaron el preregistro. Vamos también en un camino importante a la integración socioeconómica de nuestros migrantes, con más de 17.000 atenciones sobre la oferta estatal y local en materia de salud, educación e integración socioeconómica. De este tema de integración socioeconómica quería mencionarles que a lo largo de estos 5 días hemos atendido a más de 5.000 personas en todo el proceso de acceso a servicios de bancarización, empleabilidad y apoyo al emprendimiento. Superamos también nuestras metas de afiliación y actualización en servicios de salud y vacunación, incluyendo a más de 10.584 atenciones en estos indicadores que se refieren a salud y actualización de información. En esta jornada se cancelaron 200 registros únicos de migrantes, es decir, el trámite inicial para pedir el PPT, debido a que no cumplían con los requisitos para acceder al permiso. 200 casos que se corrigieron aquí de incidentes que ya se corrigieron y se van a entregar el próximo 11 de septiembre, que se abrirá normalmente el servicio en la 100 y los supercades. El segundo punto es que todos los migrantes que entraron a actualizar la información con el código QR y en la página nuestra de migración, vamos nosotros a estarlos llamando para citarlos por agenda para entregarles, que entren en el proceso para entregarles y resolverles la situación de su PPT. Luego de finalizada esta jornada, se están preparando las otras 4 que se desarrollarán en diferentes zonas del territorio nacional para facilitar la entrega del PPT a los migrantes que aún no tienen su documento. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.
María Carolina Uzcategui, quien presentó su renuncia a la Comisión Nacional de Primaria el pasado 26 de julio, indicó que hasta este momento se mantienen algunas situaciones que ella asegura podrían impactar sobre la realización de los comicios el próximo 22 de octubre. La ex vicepresidente de la comisión señaló que un 38% de los centros de votación habilitados para la elección se encuentran ubicados en casas de familia y lugares que no cuentan con las condiciones de seguridad para un proceso de este tipo. Esta improvisación de centros de votación es lo que nos trae a esta incertidumbre o esta inseguridad que hoy en día tenemos. Como dije, en el mejor de los casos, y tratando de hacer solo un cálculo matemático, no podemos superar más de 1.200.000 electores, lo cual queda muy por debajo de lo que es la expectativa de participación en un proceso de primaria. Sin embargo, existen otros factores que pueden hacer que esa participación sea aún menor, y es precisamente el desconocimiento. Si yo no pude encontrar el centro de votación en una cuadra de mi oficina, en una calle que transito todos los días, imagínate el resto del ciudadano común, cómo ubica, dónde le corresponde, cuál es el centro de votación, en qué condiciones va a ir a votar. Por esta razón, propuso como alternativa suspender el proceso electoral del 22 de octubre e iniciar nuevas conversaciones con el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que el CNE, luego de lo que vimos en el 2014 con el fallecimiento del señor Chávez, que logró organizar una elección nacional en mes y medio, pues podría estar en capacidad de organizar una primaria. Ya tenemos gran parte del trabajo adelantado, o sea que sí sería posible, pero en Venezuela estamos acostumbrados a no reconocer cuando cometemos errores. Hasta ahora el gobierno no ha hecho mayor cosa por suspender la primaria. Uzcategui manifestó que en el momento de su renuncia ya había alertado acerca de estas situaciones y que en la actualidad los problemas logísticos se mantienen. Yo no estoy tratando ni de implosionar la primaria ni perjudicar a nadie, simple y llanamente señalando cosas porque me preocupa, me angustia que el país nuevamente se sienta engañado, que se sienta defraudado por una propuesta que se le hizo y que lamentablemente no se le va a cumplir y no va a llenar sus expectativas. Los niveles de amedrentamiento y de intimidación que tiene el gobierno son enormes. El riesgo que se puede correr, ¿qué sabemos si nos montan en alguna de esas plazas, de ese 40% de plazas, avenidas, calles, si nos montan cualquier operativo, se hacen cualquier cosa que entorpezca, que intimide a la gente? O sea, a eso es lo que me refiero, que debemos buscar mecanismos de seguridad, otro tipo de centros. O sea, mira, la propuesta sería, como dije, detenerse, revisar, replantearse si de repente podemos continuar con las primarias, pero volver a solicitar el apoyo del CNE o pensar en otros mecanismos para realmente cumplir con el compromiso de presentarle a Venezuela una propuesta unitaria, una verdadera alternativa al país. Además, señaló que aún el país no tiene una respuesta política acerca de qué podría pasar ante la victoria en las primarias de un inhabilitado. Tras estas declaraciones, Uzcategui afirmó que hasta este momento no ha tenido comunicación con otros miembros de la Comisión Nacional de Primaria para manifestar sus inquietudes. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Delegaciones de altos funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia se reunieron en las últimas horas con la finalidad de tratar la compleja situación que se presenta en la región del Urabá debido al incremento del número de migrantes que están llegando a los municipios de Necoclí y Turbo para posteriormente trasladarse por la selva del Darién. Este jueves, una comisión del gobierno norteamericano estuvo en el sitio para conocer la situación que se presenta. El canciller de Colombia, Álvaro Leiva Durán, se reunió con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson, y el subsecretario de Estado de Gestión y Recursos, Richard Verma. El encuentro sirvió para acordar acciones que permitan aumentar la cooperación bilateral para responder ante la migración irregular. Coinciden en que la situación precaria de los migrantes, la mayoría venezolanos, algunas veces es aprovechada por organizaciones criminales que se lucran del paso por la selva. Destacan como positivo la instalación de los centros de movilidad segura en Colombia, a través de los cuales los dos países ofrecen una vía legal de migración hacia Estados Unidos, pero esta es válida solo para quienes hayan estado regularizados en Colombia hasta el 11 de junio.
Los funcionarios norteamericanos visitaron este jueves el municipio de Necoclí para inspeccionar en terreno la situación que se vive en el malecón antes de cruzar a Acandí para iniciar la inhóspita ruta por el tapón del Darién. Se espera que en los próximos días se anuncien nuevas medidas. Sin embargo, por lo pronto solo está activo el Centro de Movilidad Segura que funciona en Colombia, a través del cual se puede acceder vía internet para quienes estaban regulares hasta el 11 de junio en el territorio nacional. Allí pueden hacer la solicitud para obtener la información relacionada sobre cómo llegar legalmente a Estados Unidos. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. La lluvia no fue impedimento para que cientos de devotos salieran desde tempranas horas de la madrugada a visitar la Basílica Menor Santuario Nacional a Nuestra Señora de Coromoto en Guanare. Tuve ese valor y esa fortaleza porque soporté la lluvia desde que empezó a llover hasta aquí, y yo soy una persona ya de 64 años de edad. Los deportistas también han hecho suya esta tradición religiosa, ofrendando a la Virgen Llanera sus kilómetros de esfuerzo, trotando y pedaleando año tras año. Somos deportistas, también tenemos mucha fe, e incluso dijimos que íbamos a venir con lluvia, con sol, como esté el clima, y íbamos a venir a pagar la promesa de siempre, todos los años. Las autoridades regionales destacaron la elevada movilización de peregrinos provenientes de todo el país, que disfrutaron de los espacios rehabilitados de esta imponente infraestructura elevada por la fe mariana. Las actividades en homenaje a Nuestra Señora de Coromoto no culminan acá, ya que este próximo lunes 11 de septiembre se celebran los 71 años de su coronación canónica como patrona nacional. Desde el Estado portuguesa, Manuel Alvarado, BPI TV. El oriente venezolano ha estado de fiestas desde el 1 de septiembre, pero hoy, 8 de septiembre, el día especial, el cumpleaños de la Virgen del Valle. En este día, ciudadanos devotos y autoridades coinciden en pedir a la Virgen unión y paz colectiva. En principio, ratificar nuestra devoción y nuestra fe a nuestra querida Virgen del Valle, y lo hacemos cada año. Es parte de una tradición que comenzaron nuestros abuelos y nosotros la continuamos. Con mucho sentimiento estamos aquí para rendirle homenaje en un día especial para nosotros los margariteños, para mi familia, que la está toda reunida. Venimos a rendirle homenaje. Le pedimos que ilumine a los líderes fundamentales de la democracia en nuestro país para los efectos de que el próximo año se escoja un nuevo presidente de la República que responda a los graves problemas que estamos confrontando actualmente. Con muchísima fe, le pido a nuestra Virgencita del Valle, le pido a Dios que derrame bendiciones sobre cada uno de los venezolanos, por la paz, por la reconciliación, por la salud y por el reencuentro. Hoy no solo pedimos por los que estamos aquí, hoy pedimos por los que están fuera de nuestra nación, que se han tenido que ir en contra de su voluntad. Durante la misa oficiada por el obispo Fernando Castro Aguayo, señalaba que la unión, la solidaridad tiene que ser nuevamente el camino del país, la insistencia en todas las misas, también lo decía el párroco Emmanuel González, que tiene que llamarse a la unión del país para lograr superar todas las adversidades que durante mucho tiempo hemos tenido, y precisamente también siempre llamando a que todos los que se han ido puedan en un momento regresar. Es parte entonces de lo que informamos después de lo que ha sucedido acá durante la mañana en el campo eucarístico de la Virgen del Valle. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias. Así como en Nueva Esparta se celebra con entusiasmo esta festividad, acá en Sucre se vive fervientemente por ser la Virgen del Valle una de las advocaciones marianas más populares del país. Los fieles hacen propicia esta fecha para agradecer por los milagros concedidos y expresar toda su fe hacia la patrona de Oriente. Yo se lo pedí para mi esposo, que le iban a cortar un pie, y le pedí con toda mi fuerza, con toda la fuerza que me salió como de mis entrañas, y me lo concedió. Incluso la doctora me dijo, solo un milagro, él le salva el pie, y el milagro se dio. Yo tuve tiempo trabajando en Araya y siempre le pedía, y le pedí muchas cosas, y me lo concedió. Pues yo también soy devota a la Virgen del Valle, y cuando puedo venir, vengo a las festividades y eso.
Es que me ha levantado del COVID, trombosis. Ahorita me dio, ¿qué te digo? Algo que no esperaba, pues que las piernas, y estoy caminando de milagro, porque en verdad yo iba a quedar, tengo el bastón. Pero le doy gracias todos los días y a ella le estoy agradecida de todo lo que me ha hecho. Y esa fe por ella nació en una fe de tipo familiar. Desde pequeña nuestra mamá nos enseñó a que la Virgen era un símbolo muy grande. Y la Virgen en sí, como toda madre, es querida por todos estos hijos que Dios les regaló, porque Dios le hizo partícipe de ella que nosotros fuéramos sus hijos. Ella es nuestra intercesora, siempre va a estar a nuestro lado para que como cada uno de ustedes cumplan esos sueños que sean siempre en bien de la humanidad. Las celebraciones por la Virgen del Valle en el estado Sucre no culminan acá, y es que el próximo 16 de septiembre, luego de 8 años paralizada, se retoma la procesión en el mar con la imagen de la Virgen. Esto gracias a los esfuerzos que hizo el grupo de la parroquia Nuestra Señora del Valle en Cumaná, junto con el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. Este es el aporte informativo que podemos ofrecerles enmarcado en la festividad de la patrona de Oriente. Reportó para ustedes Andrea Fabiani. Dirigentes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela aseguraron que acudirán a los distintos organismos internacionales para que aboguen por el respeto de la integridad del estudiante de antropología de esa casa de estudios. Nosotros queremos comunicar que estaremos visitando diferentes organismos internacionales para que puedan mediar, para que se le pueda de alguna otra manera salvaguardar la salud de John y que se pueda lograr la libertad, que es donde tiene que estar, libre y luchando por una Venezuela próspera, que es lo que todos los usevistas como él soñamos. Hacemos un llamado al alto comisionado de Derechos Humanos para que se apersone el caso y le dé las garantías necesarias. Existen muchos elementos que nos hacen tener mucho miedo sobre el estado físico de John y hacia dónde está enfocado totalmente el caso. Queremos que se muestren de un juicio público, notorio, que la gente sepa de lo que se le está imputando finalmente. Asimismo, Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios, expresó su preocupación por el actual estado de salud del estudiante detenido. Nosotros en la representación estudiantil desde la Universidad Central de Venezuela queremos expresar nuestra preocupación. John es un joven más, John es un usevista más, John es un estudiante más que está preocupado por la situación de su país, que lo único que quiere es tener una Venezuela de prosperidad, que lo único que quiere es una Venezuela mejor, y por eso estaba luchando como miles de usevistas lo hacen cada día. John Álvarez, de 24 años, fue detenido el miércoles 30 de agosto en la ciudad de Caracas por funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana. Este hecho ha sido condenado por diversas organizaciones, quienes además han denunciado presuntas torturas contra el estudiante. El número de víctimas mortales causadas por el ciclón extratropical que castigó el pasado fin de semana el sur de Brasil puede ser mucho mayor que las 42 ya confirmadas, debido a que el registro de personas declaradas como desaparecidas se elevó de 25 a 46 este viernes. El significativo aumento de los desaparecidos consta del último boletín oficial divulgado por la Defensa Civil y que actualiza principalmente la situación en Mucum, la ciudad más afectada por la tragedia ambiental y en la que los bomberos buscan a 30 personas. Otros 8 desaparecidos son buscados en la ciudad de Lajedo y otros 8 en Arroyo do Meio. Las 3 sufrieron los embates de la subida del río Taquari. La región más afectada es Río Grande do Sul, el estado más meridional de Brasil y fronterizo con Argentina y Uruguay, en el que fueron confirmadas hasta ahora 41 muertes. Además, Defensa Civil informó que los bomberos consiguieron rescatar hasta ahora a 3.130 personas que habían quedado aisladas por las inundaciones, varias de las cuales tuvieron que esperar ayuda en los tejados de sus viviendas.